Fernando Fita Ortega, que es profesor titular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es un, por supuesto, magnífico profesor, pero además un investigador concienzudo de los distintos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Entonces, nadie como él para efectuar un estudio comparado de la regulación del deporte profesional en los distintos ordenamientos jurídicos de los países de la Unión Europea. Imagino que limitado a ciertos países, pero ahora mismo le doy la palabra que nos ilustre. Muchas gracias, Pilar. ¿Cómo se nota que está aquí? ¿Se oye bien? No, pero sí. ¿Se oye? Está apagado. Decía que cómo se nota que es amiga, ¿no? En la presentación que he hecho, obviamente hay cosas que pensar, ¿no? Muchos años en el departamento, se agradece la presentación. Bueno, esta primera sesión la vamos a dedicar a hacer una aproximación a lo que sería la relación laboral del deportista profesional en el derecho comparado, en ciertos países de la Unión Europea. Como decía Pilar, obviamente no se va a tratar de una presentación que integre a todos los países de la Unión Europea, son 27, por lo 28, los países de Croacia, pues sería absolutamente inverosímil e insoportable, me imagino, para vosotros escuchar una presentación de estas características, pero está limitado a 3 países en concreto: Portugal, Francia e Italia, que son aquellos países más cercanos a nuestro entorno. Realmente el trabajo que, por la presentación que voy a hacer, está extraída, está basada de un trabajo colectivo de ciertos profesores del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en un programa que ha dirigido la profesora María Orqueta, a la que estuvisteis ayer en la mesa, y en definitiva aquí lo que se intenta exponer son las ideas principales de ese proyecto. No es exhaustivo tampoco, como consecuencia del tiempo del que disponemos, pero por lo menos sí destacar las ideas principales. Bueno, lo primero que me gustaría destacar antes de ver sobre qué es lo que vamos a hablar y entrar en materia, no tenemos mucho tiempo, así que intentaré no enrollarme demasiado, es lo siguiente. Ayer se dijo que el problema del derecho deportivo y en general el problema del derecho no es otro que resolver una serie de intereses que están en contradicción, intereses que están enfrentados. El problema del derecho deportivo es especial, como algún otro puede haber, y en este caso el derecho deportivo es especial porque los sujetos involucrados no son dos, no es una relación a dos, bilateral, sino a 3 e incluso diría que a más sujetos. Porque junto con el deportista y el empresario, que sería su club, pues aparecen las federaciones, también como tercer sujeto implicado en la regulación de la actividad deportiva y en muchas ocasiones extralimitándose en sus funciones e imponiendo ciertas condiciones de trabajo cuando no tiene competencias, cosa que para los juristas pues resulta chocante, sorprendente, como un órgano que no está legitimado para dar regulación en materia laboral, en materia estrictamente laboral, sin embargo, sí que las puede llegar a imponer. Las relaciones a 3 son difíciles, son complicadas, plantean problemas y, pues bueno, los distintos ordenamientos jurídicos intentan solventarlas, dando prioridad en unos casos a los intereses frente a otros, y lo que se trata de exponer en esta presentación es ver en qué medida, en qué manera esos 3 países, el ordenamiento jurídico de esos 3 países resuelve algunas de las cuestiones comunes. Debo aclarar también de forma introductoria que
no estamos ante un estudio del derecho de la Unión Europea. Ayer, en las sesiones de ayer, visteis cómo efectivamente la normativa de la Unión Europea tiene muchísima importancia en el ámbito de las relaciones laborales de los distintos países Estados miembros de la Unión. En el caso del derecho deportivo, esa importancia de la normativa de la Unión Europea se acrecienta dado el carácter transnacional que tiene el derecho deportivo frente a otras actividades donde esa movilidad de trabajadores en el ámbito de la Unión Europea no es tan cotidiana, no es tan habitual, no es tan normal. Por eso, si bien es cierto que en esta relación laboral aparecen las referencias continuas a la Unión Europea, no es porque la Unión Europea priorice la cuestión del derecho deportivo, ¿no? Es porque el derecho deportivo es donde más fácilmente se puede ver la aplicación de las normas de la Unión Europea en esta materia conexa con cuestiones de tipo laboral. Tened en cuenta que la legislación de la Unión Europea requiere, para su aplicación, que haya una movilidad entre los países de la Unión Europea. O sea, insisto, un trabajador común, ordinario, de una, en fin, de cualquier empresa, pues no es tan. En todo caso, y ya como última cuestión previa, quería destacar, aunque luego seguramente veremos alguna reflexión al hilo de todo lo que vayamos viendo, pero para que lo vayáis teniendo en cuenta, es el peso que los distintos ordenamientos llegan a dar a las administraciones deportivas. Ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, cómo ese tercer sujeto, cómo esas entes de la administración deportiva pueden tener una trascendencia notable a la hora de imponer regulaciones en una materia en la que, de hecho, pues no tendría competencia para regular. No sé si recordáis, pero ayer el profesor Tomás Salabranco sí vino a plantear una cuestión interesante, y es si el ordenamiento deportivo es un mundo, es una isla, lo que decía, al margen del resto del ordenamiento jurídico, o no lo es. Desde luego el ordenamiento jurídico siempre ha luchado, el ordenamiento jurídico deportivo siempre ha luchado por mantenerse como una isla de mar. Sin embargo, la regulación estatal, las normas, el sistema de fuentes no reconoce esa isla, o no la reconoce completamente. Con lo cual el encaje de las normas de las organizaciones deportivas en el marco de fuentes, del sistema de fuentes de los distintos estados, no es sencillo. Esto va a ir apareciendo, insisto, a lo largo de la exposición. Sí. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición? Pues básicamente los aspectos a los que me voy a referir son los que ahí aparecen. Identificación del deportista profesional, es decir, cuál es el ámbito de aplicación de las disposiciones especiales en materia del deporte profesional, cuestiones relativas a la contratación, capacidad para contratar, requisitos formales del contrato, la posibilidad de pactar o no un periodo de prueba, cuestiones relativas a la duración del contrato, derechos y deberes de entidades deportivas y de deportistas, salario, licencia o buena fe, participación en selecciones nacionales, el deber o el derecho de ocupación efectiva. Veremos también el régimen disciplinario y las posibles causas de extinción del contrato, un tema interesante de cesiones temporales, y para concluir la tutela de derechos. Todo eso limitado, como os decía, a los países, Portugal, Francia e Italia, que por razones de proximidad geográfica y cultural pues resulta seguramente de mayor interés. Bueno, pues comenzando con el régimen jurídico del derecho deportivo y la identificación de qué deportistas están incluidos en ese régimen jurídico, cabe señalar lo siguiente. Normalmente los Estados miembros de la Unión Europea recogen una legislación laboral especial que regula la relación laboral del deporte profesional, del deportista profesional. Es lo que ocurre en España, es lo que ocurre en
Portugal, es lo que ocurre en Italia. Sin embargo, en el caso francés eso no es así. Simplemente se remite a la normativa laboral común. No hay una regulación laboral especial del deportista profesional. Digo una relación laboral dictada por el Estado, porque como luego veremos, la incidencia de las distintas federaciones, de las distintas organizaciones administrativas, sí que tienen incidencia en materia laboral y sí que introducen ciertas particularidades. Bueno, en cuanto a cuáles son los elementos configuradores de esta relación laboral, interesa subrayar, pues, o recordar si acaso, cuáles son esos elementos configuradores. Todos conocéis que la relación laboral se define por dos elementos, dependencia y ajenidad. Pues bien, esos dos elementos aparecen en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, pero con particularidades, ¿vale? En el caso de Portugal se distingue entre lo que es el trabajo deportivo, pues es el que se lleva a cabo mediante una retribución, aparece aquí la idea de ajenidad, dirigido a prestar actividades deportivas, la especialidad de ese trabajo, a una persona o entidad que promueve o participe en un deporte bajo autoridad y dirección de este, es decir, con subordinación, con dependencia. Ahora bien, el ordenamiento portugués añade dos notas más, como son la necesidad de que el trabajador, el deportista, haya recibido una formación técnico-profesional especializada y, en segundo lugar, que esa actividad del deporte profesional sea una actividad exclusiva o principal como medio de sustento del deportista. En todo caso, los tribunales portugueses tampoco ponen mayor énfasis en esta norma, de modo que si se da la dependencia de la actividad para reconocer que existe una relación laboral y si esa dependencia de la actividad se da en el contexto de una actividad deportiva, pues entrará dentro de aplicación o será de aplicación la ley especial del deportista profesional. Me interesa destacar, por contraposición a lo que vamos a ver luego en el caso italiano, la irrelevancia del carácter profesional amateur de la actividad deportiva practicada. Es decir, vosotros sabéis que hay deportes que se llaman profesionales porque tienen esa consideración desde un punto de vista federativo de la organización deportista, del deporte. Pues bien, para el derecho del trabajo da igual que esa actividad, para el derecho del trabajo español, para el francés, para el portugués, da igual que esa actividad se desarrolle en una liga que tenga carácter de profesional o una liga que no tenga ese carácter de profesional. En el caso francés, la cosa es similar en el sentido de que los indicios o las notas son de dependencia de actividad, solo que la normativa sí que establece una serie de indicios particulares o especiales, ¿no? Pero son indicios sobre todo basados en la dependencia, como son pues, el sometimiento a los entrenamientos, a los horarios dictados por el club, las reglas de uniformidad impuestas por el club, etc. En definitiva, todas esas manifestaciones del poder directivo empresarial. Es de interés señalar que las distintas federaciones efectivamente dan licencias como deportista profesional o como deportista amateur, pero como os he dicho, eso con carácter general en Europa, en España, Portugal, Francia, es irrelevante a la hora de calificar la relación laboral como profesional. Para entender que hay una relación laboral, basta con que se aprecien esos indicios de ajenidad y dependencia. Bueno, luego, por hacer hincapié en algo que os he dicho antes, las normas federativas establecen algunas regulaciones, pero que son de dudosa legalidad. Regulan también el deporte amateur, que establecen alguna serie de consideraciones, pero como digo, son de dudosa legalidad por el sistema de fuentes. Bueno, y donde interesa destacar, o interesa detenerse un poco más, es en el caso italiano. ¿Qué ocurre en Italia? En Italia la situación es bastante particular, porque el poder que se da a los órganos administrativos a la hora de identificar el ámbito de aplicación de la normativa laboral especial que regula el deporte profesional es total, completa. Es decir, la actividad deportiva será profesional o no en función de que se cumplan los parámetros que aprueba la Administración Deportiva Italiana. Si os fijáis, dice así: contrato de trabajo de deportista profesional regula la actividad desempeñada en una actividad deportiva organizada por el CONI. El CONI es el Comité Olímpico Nacional Italiano.
Por tanto, si la actividad no está desarrollada por ese organismo, ya, primer motivo de exclusión, no será relación laboral de carácter especial. Desempeñada, continúa diciendo, por deportistas profesionales, entrenadores, directores técnicos deportivos, preparadores físicos, siempre que se realice a título oneroso. Vale, este elemento es común, es el de la agilidad de la retribución, el intercambio de trabajo por retribución. En tercer lugar, con continuidad. ¿Y qué es continuidad? Pues simplemente cuando no se trate de manifestaciones deportivas esporádicas, porque si son esporádicas o puntuales para un evento deportivo determinado, en ese caso tampoco será de aplicación el régimen laboral. Como veis, ya hay dos elementos que son especiales respecto de las ideas de dependencia de agilidad como elementos calificadores de la relación laboral. Calificada como profesional por cada federación nacional, y este es otro elemento diferenciador, es decir, las federaciones deciden cuáles de las ligas que se organizan en su seno tienen el carácter de profesional. En el caso italiano son tres, es la Liga A y la Liga Pro, que tiene dos subdivisiones, ¿vale? Entonces, si se lleva a cabo la actividad deportiva en esas ligas, podrá existir una relación laboral especial. Pero si la actividad se lleva a cabo en ligas inferiores, en categorías inferiores, en ese caso no se le da aplicación esa regulación laboral especial. Por tanto, como veis, sí existe o sí hay una trascendencia realmente importante de la calificación como profesional no que se haga por parte de las entidades deportivas. Bueno, respecto del requisito de nacionalidad, no me voy a extender demasiado, entre otras cosas porque ayer ya se habló de este tema, de este punto, desde una perspectiva de la Unión Europea, pero que desde luego ha marcado profundamente todas las legislaciones nacionales. Se trata básicamente, os recuerdo en 2 minutos, la imposibilidad que existe de establecer discriminaciones directas por razón de nacionalidad en aplicación de la normativa comunitaria de libertad de circulación de los trabajadores en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, como consecuencia de ese interés de proteger a las selecciones nacionales, a las canteras, a las formaciones o la actividad formativa que realizan los clubs entre los deportistas de la ciudad, del entorno en el que este está situado, pues ha llevado al establecimiento de ciertos cupos de jugadores formados localmente. En el caso de Portugal se dice que al menos 8 deben ser formados localmente. En fin, se establecen unas pautas, unos criterios para ver cuándo se entiende que ese jugador se ha formado localmente. En Francia ocurre lo mismo, también se establecen algunos cupos en algunas actividades como el rugby, donde bueno, se exige que una buena parte de la plantilla, más de la mitad, el 70%, esté ocupada por trabajadores localmente formados. Eso podría ser una discriminación indirecta, pero al final, pues, como ayer os explicó, creo que de forma muy clara, la postura de Marcelo Balaguer, pues se ha admitido ese tipo de tratos. En Italia, sin embargo, yo no he encontrado por lo menos particularidades sobre esta cuestión. Me interesa, sin embargo, en cuanto a capacidad para contratar, es más interesante, porque aquí no se ha abordado, el tema de los requisitos de edad. ¿Cuál es la edad para trabajar? Sabéis que todos los estados tienen una edad mínima para trabajar. La normativa internacional establece una protección de los menores y, por tanto, una edad mínima que puede ser superada por motivos o situaciones excepcionales. Pues bien, la edad mínima viene siendo establecida entre los 16 y 15 años. En Portugal y en Francia son 16, en Italia la edad mínima son 15 años. Sin embargo, como consecuencia de la necesidad de establecer algún vínculo con las canteras, pues los ordenamientos se las han ingeniado para intentar captar laboralmente, a través de un contrato laboral, a los menores de edad. En el caso de Portugal, pues aparece la posibilidad de celebrar un contrato de formación deportiva,
Contrato de formación deportiva que pueden celebrar los menores entre 14 y 18 años, siempre y cuando tengan cubierta los periodos de educación obligatoria a esas edades, siempre y cuando las entidades que vayan a contratar pues, dispongan de unas herramientas, instrumentos de formación adecuados para llevar a cabo esa actividad formativa, y lo que establece la normativa es una serie de particularidades o matices. Entonces, me interesa destacar, en primer lugar, ese contrato, al ser de formación, va a tener una duración temporal, que en el caso de Portugal son 4 años, teniendo en cuenta que la duración del contrato, como luego veremos, del deporte profesional son 8 años, pues la mitad en cuanto a duración, porque hay posibilidades de concatenación de contratos, en fin, eso lo veremos. Y luego la cuestión más interesante, posibilidad de precontrato. Obviamente un club que ha formado a un deportista tiene la intención de disfrutar de los resultados de ese proceso formativo. Están los captadores de jóvenes promesas, los meten en su organización productiva, les forman, les enseñan, y cuando ya están en disposición de jugar, lo que quieren es que efectivamente jueguen en la plantilla del equipo que los ha formado. Bueno, para eso se establece una posibilidad de celebrar un precontrato de trabajo. Un precontrato que establece, en el caso de Portugal, la posibilidad de vincularse con el club durante una duración máxima de 3 años desde la finalización del contrato de formación. Obviamente estos precontratos son peligrosos, porque de alguna manera pueden estar limitando la capacidad negocial del deportista, porque lógicamente a la hora de formar al trabajador, pues el inicio firmas este precontrato o que forme otro club, pues entonces tú lo firmas y de alguna manera te estás comprometiendo. Teniendo en cuenta que la carrera profesional del deportista es corta, pues un compromiso de trabajar 3 años para un club al inicio pues puede ser importante, teniendo en cuenta además las posibilidades de lesiones, o en fin, de ciertas cosas. Bueno, ¿qué consecuencias entraña el incumplimiento de este precontrato? Pues si incumple el trabajador, la normativa portuguesa establece una prohibición de jugar en otra entidad deportiva, es decir, vas a estar 3 años parado, por lo cual la fuerza que tiene el precontrato es realmente importante. En segundo lugar, si no se ha firmado ese precontrato y el primer contrato profesional se celebra con otro club, aparece el derecho del club que ha formado al trabajador a obtener una compensación por formación. También ayer se habló de esas compensaciones y hasta qué punto pueden suponer una limitación a la libre circulación de trabajadores. Simplemente, es una sentencia que se comentó ayer, pues la de 16 de marzo de 2010, que establece la legalidad de esas compensaciones por formación, en tanto en cuanto sean proporcionadas, dirigidas a sufragar los gastos de formación. ¿Qué ocurre en el caso francés? La edad igualmente de 16 años y también la posibilidad de anticipar a través de ciertos contratos formativos, en este caso un contrato de aprendizaje, dirigido a jóvenes de hasta 15 años, en cuyo caso tendrán que tener también concluido el primer ciclo de enseñanza secundaria. Se trata de tutelar, de proteger la formación de los menores, ¿no? Que esa actividad productiva pues, no perjudique la formación necesaria del menor. Los 2 primeros meses supondría, está establecido un periodo de prueba por ley, no hace falta pactarlo, luego veremos cuestiones relativas al periodo de prueba. La duración máxima de ese contrato, temporal igualmente en el caso anterior, solo que en este caso 2 años, y igualmente, la posibilidad de un precontrato. En este caso, bueno, también queda limitado el posible vínculo profesional con el club a una duración determinada, 3 años, y se establece igualmente, en el caso que hemos visto con el Portugal, la necesidad de compensar por la formación recibida si se incumple. No, la normativa no es tan estricta como la portuguesa, pero sí se establece esa obligación de compensación. Si quien incumple es el club, porque al final desiste, lo que se establece es una indemnización al trabajador consistente en una ayuda para inserción escolar o profesional. En el caso italiano realmente es algo también muy similar, solo que la edad mínima son 15 años, el contrato de Giovanni Di Serie, la edad se baja hasta los 14, de 14 a 21, se abre el establecimiento de ese tipo de contrato, siempre y cuando se haya participado
ser en ciertas condiciones, entre ellas la de haber participado en otras competiciones que no tengan ese carácter de profesional. Y como veis, pues básicamente los mismos requisitos de sobre este tema, dos palabras, lo que queda al margen del objeto, es lo que ocurre en España. Y lo digo porque recientemente una sentencia de 5 de febrero de 2013, de hace 2 días, lo que viene a establecer es una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil, curiosamente, pero bueno, lo que viene a señalar esta sentencia es la ilegalidad del precontrato firmado por un menor, porque no tiene capacidad para contratar. Y entiende el Tribunal Supremo en esta sentencia que ni siquiera el aval de los representantes legales es válido para vincular a ese precontrato, de forma que se considera ilegal el precontrato y se entiende que no tiene virtualidad. Pero bueno, eso es una cuestión que entiendo novedosa. Bueno, en cuanto a requisitos de forma del contrato de trabajo, básicamente en todos los países se va a exigir la forma escrita. Por una parte porque se trata de relaciones laborales de carácter especial, y allí donde no lo es, porque como solamente se puede celebrar de forma temporal, pues también como medida de garantía de protección al trabajador se exige la forma escrita. Lo que es interesante es analizar las distintas consecuencias que tiene el incumplimiento de esa forma escrita. En el caso de Portugal e Italia, el incumplimiento de la forma escrita genera la nulidad del contrato, mientras que en el caso francés, la conversión del contrato temporal en indefinido. En el caso italiano, hay que tener en cuenta que no solamente se exige una forma escrita, sino que además el contrato se celebre en un modelo oficial establecido en la negociación colectiva. La negociación colectiva italiana es bastante particular porque intervienen no solamente representaciones de clubes y deportistas, sino también las federaciones, que aparecen ahí negociando unas relaciones laborales de sujetos respecto de los que ellos no son empleadores, y sin embargo aparecen en la negociación del convenio. Y a través de ese contrato tipo, lo que se establecen son el sometimiento del deportista, no solamente al club, sino también a la federación, a las reglas de las federaciones. Pues bien, ese contrato tipo es obligatorio, no solamente la forma escrita, sino además la forma escrita en el modelo oficial, de tal manera que de no celebrarse el contrato en ese modelo oficial, el contrato será nulo. Un ejemplo más del control que ejercen las federaciones respecto de la regulación laboral de los contratos es las homologaciones de esos contratos. Las federaciones se reservan el derecho de homologar los contratos, de verificar que se cumplen los condicionantes o los requisitos que las distintas federaciones establecen para que se pueda contratar. Entre otras cosas, ello lo que pretende es salvaguardar incluso la capacidad económica de las sociedades. Muchas veces se meten en contrataciones que no pueden contratar y de alguna manera, eso que ocurre en el caso italiano, se puede establecer un cierto control económico. Y puede que no sea homologado ese contrato por entender que es inasumible para los mismos. La siguiente cuestión está referida al periodo de prueba. El periodo de prueba sabéis lo que es, esa posibilidad de pactar un acuerdo el acuerdo consistente en el establecimiento de un periodo de prueba durante el cual las partes van a contrastar si realmente interesa permanecer en ese club por parte del trabajador, o sea, al club le interesa contar con ese trabajador. Pues bien, en el caso de lo que supone el periodo de prueba, pero también lo sabéis, es la posibilidad de que en un momento determinado cualquiera de las partes decida resolver el contrato, rescindirlo, sin necesidad de preaviso ni de indemnización ni de tener que alegar causa. Bueno, pues el periodo de prueba está regulado de distinta manera. En Italia, en Portugal se admite, no ha sido el caso francés, y ahora vemos por qué, bueno, el caso de
La finalidad del periodo de prueba en el ámbito deportivo pues, parece ir dirigida más que a detectar las habilidades profesionales, las aptitudes físicas. Se trataría de comprobar el estado físico y actitud médica del trabajador para el ejercicio de la práctica profesional. En Portugal, el régimen general establece que se presume pactado a aprobar cualquier tipo de contrato, no hace falta pactarlo necesariamente. Sin embargo, en el caso del deportista sí es necesario el pacto, puesto que en otros casos se entenderá que el contrato es definitivo, que no indefinido, porque se trata siempre de contratos temporales. Bueno, los límites al periodo de prueba son los típicos de todo ordenamiento. Si ya queda constatada la pericia del trabajador o su actitud física, etc., pues va a carecer de sentido. El por qué en caso de deportistas en Portugal se establece la necesidad de un pacto expreso. Pues porque normalmente cuando se hacen las contrataciones, esas contrataciones se hacen tras la superación de unas ciertas pruebas médicas. Una vez superada la prueba médica se hace la contratación. ¿Qué sentido tiene hacer un pacto de pruebas si ya se ha hecho la prueba médica? De hecho, esa es la razón por la que en Francia no se admite el pacto de prueba. Porque en el caso francés lo que se permite es la suspensión del contrato, o mejor dicho, sería una condición resolutoria, ¿no?, del contrato. Es decir, se hace el contrato y condicionado al hecho de que se pase la prueba médica, con lo cual está haciendo las veces de periodo de prueba. Bueno, en el caso italiano no he encontrado tampoco especialidades respecto al régimen jurídico del periodo de prueba, con lo cual se aplicaría la normativa común, que es básicamente la que conocemos con carácter general. Respecto de la duración del contrato, es una característica común el establecer que la duración del contrato sea temporal. Con la excepción de Italia, realmente, como veremos, no está la excepción. Tened en cuenta que el carácter indefinido de los contratos se vincula a una idea de estabilidad, de protección del trabajador y que los ordenamientos jurídicos, bueno, por lo menos formalmente pretenden proteger, etc. Sin embargo, en el caso del deporte profesional, esa idea de estabilidad no casa muy bien con la idea de protección al trabajador. ¿Por qué? Por la necesidad de movilidad, porque el hecho de que ciertos trabajadores que se cotizan bien en el mercado, pues pueden ir revalorizándose con el cambio de club de entidad deportiva, de ahí esa idea también de contrato temporal. Por otra parte, en el caso francés se ha llegado a decir que es contrato temporal y no indefinido, y eso beneficia incluso al club, porque si se reconociese un contrato indefinido, habría que reconocer un libre desistimiento al trabajador con un preaviso y poca consecuencia más, lo que podría entrañar algún perjuicio para él. De este modo, si el contrato es temporal, se establecen unos mecanismos más férreos que obligan al trabajador al cumplimiento del contrato. La duración del contrato, que como digo es temporal, se limita a una serie de temporadas, mínimo de 1, máximo de 8 en el caso de Portugal, aunque con alguna excepción. Lógicamente, si el contrato se celebra una vez iniciada la temporada, pues podrá tener una duración inferior, o si se celebra el contrato para una competición específica, también la puede tener esa duración inferior. Lo que no es admisible es cláusulas limitativas de la libertad de contratación del trabajador, es decir, derechos de la sociedad deportiva de opción. 2 temporadas con opción solamente de la entidad de 3, porque en ese caso estaría rompiendo la sistematicidad del contrato de trabajo. De alguna manera se reconoce al club un poder que no se le reconoce al trabajador. Respecto del caso francés, no querría tampoco avanzar demasiada idea más, no hace falta. Y en el caso italiano, como os decía, el contrato sí puede ser indefinido temporal. La normativa lo permite, los dos tipos de contratos. Ahora bien, cuando luego entramos en la normativa convencional, en los contratos tipo, etc., ahí aparece ya que el contrato va a ser un contrato de duración temporal, se limita a una serie de temporadas. Así, en el baloncesto, en función de la edad de los trabajadores, pues va de 5 años a 3,
En el fútbol también de 5 años a 3. Con lo cual, efectivamente, formalmente se podría decir que el contrato puede ser indefinido temporal, sin embargo, en la práctica no es así. Respecto del salario, en todos los países se viene a establecer un salario mínimo. El caso italiano es especial porque no tiene una normativa legal sobre el salario mínimo. Las cuantías varían, y varían como varían pues la situación económica del país, ¿no? En ese caso, el salario mínimo siempre está por encima del salario mínimo, o casi siempre está por encima del salario mínimo reconocido en cada uno de los países. La variedad la tenéis evidente aquí, ¿no? En el caso portugués, el salario mínimo en 2013 son 565,83 euros. El mínimo para un jugador de primera división mayor de 21 años es de 3 veces ese salario mínimo, se reduce a 1,5 si es menor de esas edades. Bueno, y así se van estableciendo distintos salarios en función de la categoría y de edad del trabajador. Es interesante ver cómo en Portugal se reconoce la revisión salarial sea por ascenso que por descenso. Como son uno de los criterios tomados en consideración a la hora de establecer el salario mínimo, pues la variación de categoría también permite la variación del salario. Está expresamente reconocida esa posibilidad. En el caso francés, el salario mínimo es bastante más alto, 1.430 euros con 22 céntimos, y lo que se hace en el convenio colectivo del deporte profesional es también establecer una diferencia por categoría y por edad del trabajador, pero además, perdón, por edad, no, por categoría, pero además de hacerlo por categoría, tipo de liga en el que se está jugando, como veis en este cuadro aparece como un curso normal y un curso de élite, una carrera profesional normal y otra excepcional, de élite, de excelencia, que entrarían dentro de esa carrera de excelencia pues aquellos trabajadores que hayan alcanzado un mínimo de partidos en liga o que hayan tomado parte por el primer equipo en partidos de Europa, ¿no? de la UEFA, etc. O de la FIFA, se ha llamado por selección. Bueno, las cuantías, como veis, lógicamente, en función de los años de contrato, eso sí, del trabajador, de los años del contrato y de las distintas ligas, y esas categorías pueden llegar incluso a los 5.600 euros como salario más alto. Bueno, en este caso francés no se admite la previsión salarial por descenso de categoría, pero como eso podría entrañar un perjuicio grave para el club, lo que se ha buscado es una estrategia distinta, y es establecer una revisión salarial como consecuencia de la disminución del volumen de negocios de la entidad. Obviamente, un club que desciende de categoría va a tener menos ingresos y no va a poder mantener el mismo nivel retributivo a sus trabajadores. Si viene obligado por ley a hacerlo, pues no hay salida. Con lo cual, si bien es cierto que por el mero hecho del descenso de categoría no se va a permitir adecuar el salario a esa nueva situación, sin embargo, como consecuencia de la cifra de negocios menor en ese supuesto, al final la solución se va a poder alcanzar. Bueno, en cuanto a Italia, no existe un salario mínimo y son los convenios colectivos los que fijan ese salario. Vamos a ver el tema de otros derechos y deberes, el deber de diligencia. A ver, la diligencia viene vinculada está relacionada con el deber de buena fe. Se trata de llevar a cabo las obligaciones derivadas del contrato de trabajo conforme a esas reglas de la buena fe, poniendo el máximo empeño, o el empeño normal, ¿no? Podría el Código Civil de un buen padre de familia en el desempeño de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, y eso obviamente también tiene reflejo en el ámbito deportivo. La cuestión que se podría plantear es la siguiente: ¿cabría sancionar a un trabajador por no obtener los resultados esperados o esperables del mismo? ¿Cabría señalar objetivos al trabajador en función, yo qué sé, del número de goles, de canastas, de rebotes, en el caso del baloncesto, y en caso de no alcanzarlos, extinguir el contrato por entender que no se ha puesto la diligencia debida?
Pues bien, la respuesta es unánime, y es que no, eso no es admisible, porque, como veis, en los tres ordenamientos se señala que es una obligación de medios, es una obligación de medios, no de resultados. ¿De qué se trata entonces? Pues simplemente en llevar a cabo una actividad, una actuación personal y profesional dirigida a ese objetivo de alcanzar pues ese número de goles, de canastas, de victorias del equipo, en el caso de los juegos colectivos, pero sin que quepa sancionar la falta de consecución de tales logros. Lo que sí sería sancionable es una conducta particular que no respetase ese principio de vigencia. ¿Cómo se manifiesta? Pues la falta de los entrenamientos, incumpliendo la normativa interna y disciplinaria del club, y esto plantea problemas, porque en el caso italiano, por ejemplo, el baloncesto, esa normativa interna del club llega incluso a decirle qué es lo que tiene los alimentos que debe ingerir, ¿no? Evidentemente, prohibiciones de salidas nocturnas, consumo de alcohol, todo este tipo de cosas. Básicamente, esa es la idea. En cuanto a la participación en selecciones, esta obligación de participar en la selección es una obligación que no le impone el club. Al club no le interesa que el trabajador que él ha contratado participe en la selección. Obviamente, posibilidades de lesiones, no está bajo las órdenes inmediatas del club, sino sobre un tercero, en fin, no le interesa. Son las federaciones, lógicamente, las que imponen esa obligación de participación, obligación que se impone al jugador y también al club. Aparece aquí, tiene sentido también, ¿no?, esa fuerza de la federación a la hora de imponer ciertas obligaciones a determinados deportistas profesionales. Básicamente, y es algo común, en ese caso de trabajador o deportista que participa en la selección, durante ese periodo el contrato de trabajo con el club ni siquiera se suspende, la obligación retributiva sigue estando en vigor, y además la federación pues tiene la obligación de retribuir también esa participación. Se mantiene, por tanto, el contrato de trabajo, se mantiene el poder disciplinario, la federación podrá sancionar en función de normas federativas, apartándolo del equipo, etcétera, pero a nivel interno, por supuesto, es el club, es el empresario, que podría establecer sanciones por conductas inadecuadas, lo que sea, pues incluso cambiar esa posibilidad, ¿no? Interesa destacar cómo se refuerza esta obligación en el caso italiano. Y es que en el caso italiano, en caso de supuesto de negativa injustificada, cabe la posibilidad de que la federación vete al jugador para participar en campeonatos oficiales promovidos, desarrollados, organizados por la misma, con lo cual es una obligación realmente fuerte. En caso de negativa enfermedad, los italianos sabemos cómo juegan a veces con este tipo de fraude, no solamente ellos, ¿no?, también otra gente, ¿no?, otras nacionalidades. Pero en fin, la excusa de enfermedad, de accidente que impide participar en la selección, pues bueno, para prevenir ese cierto fraude se establece la exclusión automática del partido oficial inmediatamente, recálculo, inmediatamente sucesivo al encuentro con la selección nacional. Es decir, que si hay un encuentro de la selección nacional y a los pocos días hay otro encuentro de liga que resulta de especial interés, a lo mejor no se quiere tener ese trabajador, se dice que se dan parte de accidente y tal, y entonces como medida disuasoria se le impide jugar en el siguiente partido. Simplemente, siempre y cuando sea inmediatamente consecutivo, no tiene sentido que sea en el último partido de la temporada, que no haya ya ningún otro hasta la temporada siguiente y se le impidiese, carecería de lógica. Derecho a la ocupación efectiva. Este tema me preocupa mucho. Tenemos algún ejemplo también en el caso de Valencia, de no hace tanto tiempo, y es que, bueno, partiendo de la consideración que el trabajo no es solamente un deber, sino también un derecho del trabajador a ocupar su puesto de trabajo, tiene derecho a esa ocupación efectiva. La cuestión en el caso del deporte profesional es en qué consiste el derecho a la ocupación efectiva. ¿Consiste en participar en los partidos? La respuesta es que no.
no puede consistir en eso porque la discrecionalidad técnica del entrenador pues desaparecería por completo, no tiene lógica. ¿En qué consiste el derecho a la ocupación efectiva? Pues básicamente el derecho a entrenarse, a participar en las pretemporadas, a participar en las concentraciones que haga el equipo, sin posibilidad de exclusión. Si bien en el caso francés se admite, no solamente en él, pero bueno, se admite la exclusión temporalmente limitada, entrenamientos aparte, separados, siempre y cuando sea por razones médicas, técnicas o incluso disciplinarias, pero siempre limitadas en el tiempo. ¿De acuerdo? De forma que no se vulnerase el derecho a la ocupación. Respecto al régimen disciplinario, simplemente quería plantearos dos ideas. En el régimen disciplinario debéis tener en cuenta que el deportista profesional está sometido a un doble régimen o a una doble normativa, la del club y la de las organizaciones deportivas, la de las administraciones deportivas. Los dos establecen sus reglas e incluso sus procedimientos disciplinarios, lógicamente. Unos deberían estar más relacionados con lo que sería la práctica del juego, el otro más relacionado con los deberes derivados del contrato de trabajo. Respecto de las sanciones, me interesa destacar, porque tiene de chocante respecto de lo que es la normativa laboral común, por lo menos de España, ¿verdad? La posibilidad de imposición de multas, multas de haberes, una sanción económica a los deportistas. La especialidad de esta relación laboral pues hace que determinadas sanciones no tengan sentido, porque pueden perjudicar al propio club, como puede ser la suspensión de medio sueldo. Si yo estoy pagando a un jugador que me ha costado un dinero, por mucho que me ahorre lo que sean 2 o 3 partidos, yo lo que quiero es que juegue y que rinda, con lo cual no tiene sentido. Es mejor la cuestión de la sanción económica como medida disuasoria dirigida a fomentar el cumplimiento de las obligaciones del club. En el caso francés no se admiten esas multas de haber, no se admiten de derecho, porque de hecho se dan sobre lo que se dice que es de cumplimiento voluntario. Son esas típicas multas por llegar tarde a los entrenamientos que al final pues, van destinadas a una caja común, para una cena, una comida, con el resto de la plantilla, en definitiva, ese tipo de medidas. Pero, insisto, legalmente no son admisibles. Bueno, todos los ordenamientos procuran dar un procedimiento en el que se establezcan garantías, lógicamente, para el deportista y en el caso italiano además se exige que el cuadro de sanciones y faltas quede en manos del deportista, se exige expresamente. En el resto de ordenamientos no puedes sancionar algo pero que no sabes que está vedado, ¿no? Bueno, vayamos concluyendo ya dos últimos apartados. Extinción del contrato, las cesiones, extinción del contrato. Este es otro de los temas trascendentes en la regulación jurídica de la relación laboral del deportista profesional. ¿Cómo se puede llegar a extinguir un contrato de trabajo? Teniendo en cuenta los distintos intereses que existen en este caso. En el supuesto portugués tenéis ahí los 5 grandes bloques de extinción del contrato. El mutuo acuerdo que lo plantea mayores problemas, porque bueno, habrá que estar a las condiciones pactadas. La voluntad de una de las partes basada en el cumplimiento contractual de otra. Así, por ejemplo, el cumplimiento grave y culpable del deportista, que va a permitir el despido, pero que además no solamente el despido, porque obviamente a lo mejor cabe que el deportista busque ser despedido porque tiene intención de irse a otro club. Se establece también una responsabilidad civil tasada, teniendo como máximo los salarios pendientes hasta fin de contrato. Obviamente si hubiese otro tipo de cláusulas y demás, cabría ampliar Bueno, en caso de improcedencia del despido, en teoría cabe la readmisión. Sin embargo, resulta chocante que se admita esa posibilidad por todas las complicaciones que luego puede entrañar. Cuando se ha despedido un futbolista, se opta por la readmisión
y, pues en fin, se pueden crear situaciones de dificultad que en la práctica van a hacer que realmente no sea objetivo por esa vía. En cuanto al incumplimiento grave y culpable del club, también se va a poder exigir una responsabilidad, en este caso al club, con el mismo límite que hemos visto, los salarios que se hubiesen pactado. Por desaparición de una de las partes, ya sea por muerte del deportista o por desaparición de la persona jurídica, lógicamente también se extinguirá, por el abandono, es decir, por omisión del trabajador, sería posible solo que cabe imponer esas cláusulas de rescisión, limitadas también a los salarios pendientes de fin de contrato, por lo cual realmente el límite es el mismo, ¿no? Esa responsabilidad civil es. Y luego supuestos de despido colectivo definidos en función de las directrices de la Unión Europea. En el caso francés, puesto que los contratos que se permiten son solamente contratos de carácter temporal, las causas de extinción se encuentran muy limitadas, y son estas tres: mutuo acuerdo, falta grave o fuerza mayor. Respecto de la fuerza mayor, cabe destacar que hay una cierta reticencia de los jueces para considerar como causas de fuerza mayor la lesión del deportista o la situación de concurso del club. De no respetarse esas causas, por supuesto, va a surgir la obligación de indemnizar, sea al trabajador o a la entidad. En el caso de la entidad, del club, la indemnización es a daños efectivamente sufridos y probados. Y ahí habrá que valorar el valor del jugador, el coste del fichaje no amortizado. No es lo mismo haber pagado un dinero y que se vaya el primer año de la primera temporada que no la décima, el coste de sustitución, lo que haya podido costar buscar a un reemplazo de ese trabajador, etc. Y en el supuesto del deportista, la remuneración hasta fin de contrato. En el caso italiano, bueno, las causas son las que hemos visto, son las mismas. Si acaso me interesaría destacar alguna idea. Destacar alguna idea. Por ejemplo, en el supuesto de la voluntad, de la extinción por voluntad de una de las partes, basada en el incumplimiento grave y culpable de la otra, se considera como causa de un despido, en el supuesto del fútbol, el accidente derivado de conducta irregular del deportista, aunque no sea invalidante, es decir, aunque no le impida. Y eso es como consecuencia de que el convenio colectivo establece como obligación del deportista la no realización de actividades deportivas peligrosas que pongan en riesgo su integridad física como consecuencia, como consecuencia de la celebración del contrato de trabajo. Se trata de preservar su capacidad física. Y ahí que el incumplimiento de esa obligación pueda derivar en extinción del contrato de trabajo. La inactividad de la sociedad deportiva o la participación en menos del 10% de partidos oficiales, por el contrario, supone la posibilidad de extinguir el contrato a instancias del trabajador. Bueno, desaparición de una de las partes. Vale, sí. Esto es lo que estamos observando. La extinción por desaparición de una de las partes. Efectivamente, también en este caso, lógicamente, se va a extinguir el contrato. Pero en el supuesto italiano hay que poner especial énfasis en el hecho de que la pérdida de categoría de un club puede suponer causa de extinción del contrato. ¿Por qué? Pues porque hemos visto antes, por la delimitación, el ámbito de aplicación del contrato de trabajo del deportista profesional, que está ligado a llevar a cabo esa actividad profesional en ciertas categorías, en ciertas ligas profesionales. De forma que si se pierde la categoría y esa categoría a la que se desciende ya no tiene la consideración de profesional, ya no va a existir, va a extinguirse el contrato de deportista profesional. Se reconvertirá en un contrato de trabajo normal, ordinario, común, pero ya no. Bueno, respecto de cesiones, tampoco voy a explicar demasiado, simplemente que están admitidas, pero destacar la idea de que la cesión en Francia solamente está admitida si es sin ánimo de lucro, es decir, se intenta evitar que el club se enriquezca como consecuencia de ese juego de cesión. ¿Qué quiere eso decir? Pues que habrá la cesión limitada a sus consecuencias económicas simplemente al resarcimiento de los gastos que genera salariales y de seguridad social al club, y nada. Y bueno,
finalmente, y con eso ya concluyo, tutelar el derecho. Es una cuestión común en todos los ordenamientos la idea de pretender mantener ese aislamiento del derecho deportivo frente al derecho laboral. Y en materia de tutelar derechos esto se puede observar como imponiendo de una manera o de otra, imponiendo o poniendo trabas al acceso a la jurisdicción. Se trata de evitar que los jugadores acudan a los tribunales ordinarios y que acudan a mecanismos de solución extrajudicial de conflictos. Como digo, la idea es esa, la de mantener separación, seguir funcionando un poco aparte y intentar evitar. El caso llamativo italiano, que a mí me plantea muchísimas dudas, no he podido investigar más sobre el mismo, es que llega la posibilidad de sancionar al deportista que omita esta obligación con inhabilitación o suspensión no inferior a 6 meses y multa de 10.000 a 50.000 euros por acudir a la jurisdicción. Me parece realmente sorprendente. Bueno, gracias por la paciencia. Gracias, Fernando. Bien, la intervención desde luego ha sido intensa, como os he dicho al principio, con muchísimo control de lo que son los ordenamientos comparados. ¿Alguna pregunta por parte del público? Sí. Bueno, aprovechando que tienes una visión global, ¿no?, con los países europeos, en especial Italia, hemos comentado que tenía algunos requisitos más particulares. ¿Cuál de todas las previsiones se consideraría apropiada o talladora de dedo o que sería beneficiosa para el ordenamiento español? O sea, ¿cuál transportarías a tu juicio, ya que tienes esa visión global? Es una pregunta que hubiese hecho yo. Pues, hombre, es difícil pasar el modelo de un sitio a otro, es bastante complicado. Sí que hay situaciones que me parecen interesantes, extrapolables de un ordenamiento jurídico al otro. En alguna medida, pues el derecho francés, cuando establece algunas restricciones a las formas de contratación, no sé, me parece que de alguna manera puede ser algo más efectivo en algunos aspectos, ¿no? En general es difícil decantarse por un régimen y no por otro. A mí me parece que lo que hay que hacer es una lectura transversal, viendo las distintas instituciones e ir valorando la posibilidad incluso de situarlas aquí. Digo que el ordenamiento francés pues, parece interesante, sin embargo hay cosas que también resultan descabelladas. Yo acabo de ver en ese reparto de competencias entre la administración deportiva y jurisdicción o legislación normal, pues las facultades que se atribuyen como medio colectivo, por ejemplo, del fútbol francés, que establece una serie de categorías o regulaciones que resultan chocantes, ¿no? Atendibles en algunos casos, sí, pero como decía también al principio, aquí tenemos un juego de intereses complejo, donde no solamente está el deportista, también está el del club y el de la federación, entonces armonizar todo eso no es fácil, no es tarea sencilla. Sin embargo, si me hubiese hecho la pregunta contraria, ¿de cuál te parece menos recomendable? De lo italiano, me parece descabellado, sinceramente, ¿no? Pero bueno, también la doctrina italiana no me parece que sea lo más sensato este ordenamiento. Por ahí. ¿Va relacionado con el derecho de trabajo? Buenas, me ha chocado mucho que dijeras que en Italia no existe salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? ¿Qué dice la Unión Europea al respecto? ¿Sobre salario mínimo? Bueno, es algo en general, no solo para los deportistas, sino... Sí. Pues como planteaba Pilar en el día de ayer, con el tema de las retribuciones, la Unión Europea no tiene competencias en materia retributiva. Es verdad que se está hablando de la posibilidad de establecer un salario mínimo, ha habido todo este tema de la crisis y de las competencias entre los Estados miembros que empiezan a afectar pues, a Bélgica, ¿no? He visto recientemente que una empresa de fabricación de vehículos se ha trasladado sus instalaciones de Bélgica a España, etcétera, y eso pues, genera descontento. Pero la normativa, la Unión Europea no tiene competencias en materia retributiva, con lo cual no se establece nada. En Italia es verdad que no hay un salario mínimo, solo que los convenios colectivos, o mejor dicho, la jurisprudencia,
venía recogiendo como salario mínimo los establecidos en los convenios colectivos. Es decir, por vía indirecta o informal sí se ha reconocido el salario mínimo interprofesional en Italia, pero no legalmente. No hay como aquí todos los años una publicación, o en Francia, de lo que es el salario mínimo interprofesional revisado cuando se den ciertas circunstancias, etc. Adelante. Siguiendo un poco a la línea de lo que ha dicho la compañera, ¿existe realmente en España regulación del salario mínimo interprofesional en el ámbito deportivo? Se supone que se aplica al régimen laboral, ¿no? Sí, bueno, tendrá relación laboral de carácter especial, si no recuerdo mal, no hay ninguna presión respecto del salario mínimo interprofesional, más que el régimen general, ¿no? Que son los 648. Bueno, han subido. Sí. Pero mi pregunta es cómo se aplicaría eso, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, en clubes segunda B, según tercera incluso. Pues efectivamente, vamos a ver, el salario mínimo interprofesional es interprofesional para todo tipo de actividad. Juega como salario mínimo en función del tiempo de trabajo, es decir, para jornada completa, el salario mínimo 648, eso es lo que jugaría con carácter general. Una pregunta que se hacía ayer es sobre la diferencia de salario mínimo en función de la edad del trabajador, como ocurre en otros países, ¿no? En España eso existía hasta el año 95, creo que fue, o algo así. Existía una diferencia entre el salario mínimo interprofesional para trabajadores adultos, mayores de 18, y menores de edad, de 16 a 18. Eso se admitió como constitucional por el Tribunal Constitucional, por entender que los menores no tienen cargas familiares, la situación es distinta, etc. Y se admitió. Sin embargo, a partir del año siguiente ya se equiparó y es mínimo. Luego está lo que habrá que entender, como nos queda olvidar, es lo que diga el convenio colectivo. Habrá que valorar la normativa del convenio colectivo para ver qué establece. O sea, ¿qué categorías, digamos, están reguladas como profesionales en el ámbito del fútbol? No, en el ámbito del deporte profesional español, la regulación de profesional no depende de la categoría profesional, depende de que haya. No, hablé con él y sé a qué se refiere. En las categorías inferiores de las que hablábamos ayer no llega el convenio del fútbol. Entonces, la garantía del deportista profesional o calificado como aficionado, pero que es profesional realmente, es el salario. Perdona. Bueno, vuelvo otra vez. A ver, se refiere a jugadores de categorías a las que no se les aplica el convenio colectivo del fútbol profesional. Entonces, ellos, salvo que lo pacten individualmente con el club, la única garantía que tienen como carácter general es el salario mínimo interprofesional, lo que pagas al año. Ese salario mínimo interprofesional se fija para un trabajador a tiempo completo. Lo que discutirá el club es, como quiera que en esas categorías, el número de entrenamiento y de competición, incluso sumando las horas o el tiempo del desplazamiento, no llega a las 40 horas semanales, el club te va a discutir y dirá, no, tú eres a tiempo parcial y te lo pago en proporción. Pues el trabajador lo que tiene que discutirle es, no. Sí, es para esa garantía del salario mínimo interprofesional, es para un trabajador a tiempo completo. Se es trabajador a tiempo parcial cuando se trabajan menos horas de las que se trabajan a tiempo completo en la misma modalidad deportiva y para un club que milita en la misma categoría profesional. Como en esas categorías la jornada a tiempo completo es menor, tú eres trabajador a tiempo completo, tendrías derecho al salario mínimo y profesional. ¿Me he explicado? Por ejemplo, a nivel de secundaria, por ejemplo. Segunda vez que no está en el convenio, ¿no? Está en el convenio, con lo cual tienes garantía del convenio. Tiene garantía de tener un salario mínimo interprofesional, digamos. El profesional, que es el que rige por convenio. Es el del convenio colectivo. Si no me falla la ¿Y memoria, sabéis cuál es la...? Exactamente. lo podemos ver en el BOE. Da igual, no sé qué. Para actividades como profesional, BOE. En tiempo real lo tenemos. El sector no buscado, Pero bueno,
podría haberlo buscado, si hay alguna figura más. Bueno, pues da igual, se puede buscar, es el convenio colectivo del año 2008. Ayer lo tenía aquí, pero no le traigo. ¿Otra pregunta? No, simplemente por aclarar una idea, es que una cosa es salario mínimo interprofesional y luego otra cosa que se llama salario mínimo profesional, que es el previsto en convenio colectivo. Uno es interprofesional para todo tipo de actividad, de trabajo, exactamente, anualmente. Y luego está el fijado en convenio colectivo, que necesariamente tiene que ser mejor, superar o igual, pero no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Son dos cosas distintas. Evidentemente, si no te alcanza el convenio, tu salario mínimo es el interprofesional. Si tienes un convenio colectivo, en ese caso, el profesional. Ayer comentaba que lo que los convenios colectivos del ámbito deportivo reconocen es una retribución mínima garantizada, es decir, un salario mínimo convencional que es el salario mínimo profesional. Es decir, por debajo de eso y desarrollando, siendo trabajadora que se aplica ese convenio colectivo, no cabe negociar condiciones salariales. Por debajo de la retribución mínima garantizada. Hay convenios colectivos en el ámbito del deporte, como el de baloncesto de la Liga Femenina, por ejemplo, que remiten para ese mínimo profesional al salario mínimo interprofesional que cada año establece el gobierno previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Pero en cualquier caso, es decir, el salario convenio se aplica a los sujetos a los que se aplica ese convenio y es un mínimo, mejorable siempre, pero ese es el mínimo. Y si no hay convenio colectivo aplicable porque ese trabajador, ese deportista profesional no está en el ámbito del convenio, pues lo que habría que ir es al mínimo interprofesional, a los 648 en 14 pagas, que al final son 700 y pico euros al mes. ¿Vale? Por jornada completa. Beatriz. Sí, Fernando, a mí me interesa especialmente lo que has comentado sobre contratos para la formación. Y la pregunta es, ¿son obligatorios? Quiero decir, ¿es la fórmula que tienen en Francia, Portugal e Italia para que los deportistas accedan al trabajo por debajo de la edad mínima que se fija para el resto de trabajadores? ¿O tienen obligatoriamente que suscribir ese contrato? ¿Se puede ir a través de otra vía? No, hay otras vías, es una alternativa más. Es una alternativa más que se ofrece, por ejemplo, en el caso francés hay distintos tipos de contratos. Laboral solamente sería ese realizante, verificado en las modalidades laborales. El convenio colectivo del derecho de trabajo francés establece otras, ¿no? El trabajo de prácticas, estanciero, tipo de prácticas, otro que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero en fin, establece otras modalidades distintas, previstas en negociación colectiva, o sea, sí, en convenio colectivo. Y a mí eso me plantea son dudas de regulación, porque incluso están certificaciones y muchas otras cosas. O sea, ¿hasta qué punto puede un convenio colectivo establecer esas otras modalidades contractuales que desarrollen ese tipo de actividad? Si hay independencia de género, no hay relación laboral, entonces, ¿cómo el convenio colectivo se mete a establecer otras categorías